cosa. Listo. Bueno, entonces hoy vamos a ver la conferencia en la fase B. Vamos a ver la conferencia número 22, llamada La vida íntima de cada uno. Entonces vamos a ver esta conferencia. Esta conferencia es bastante importante. Si uno comprende esta conferencia, se va a ahorrar bastante karma. Eh, Vamos a ver que muchas veces uno se gana bastante karma por el yo loro. Vamos a estudiar bastantes yoes que aparecen ahí. Vamos a hablar de esta conferencia que tenemos tres tipos de vida. This call is Una now que se being llama recorded. la vida pública, otra que se llama la vida privada y otra que se llama la vida íntima. Es importante comprender esta conferencia para aprender a relacionarnos con los demás. Bueno, entonces, primer tipo de vida que nosotros tenemos, vamos a hablar, se llama la vida pública. La vida pública es la relación con el mundo exterior, ¿sí? Es la relación con los demás. Nosotros tenemos una vida pública. Esta vida pública, cuando llegamos a este curso de conocimiento de sí mismo, va a estar muy directamente relacionada con el servicio a los demás y con la ayuda a los demás. La vida pública, uno a veces cree que la vida pública es, por ejemplo, las relaciones que se tengan, no sé, a base del dinero, a base del prestigio, ¿sí? A base de la personalidad. Y resulta que uno tiene que trabajar bastante esos yoes, porque muchas veces la personalidad hasta va a ser un obstáculo para lograr el sacrificio por la humanidad, ¿sí? Entonces, como veníamos hablando, en la vida pública lo principal va a ser ayudar a los demás, el servicio por los demás. Y dentro de esto, pues, va a estar muy relacionado el trabajo de la muerte psicológica que uno tenga, ¿sí? Resulta que apenas recibimos este conocimiento, pues recibimos como un compromiso, ¿sí? Este conocimiento se hizo para entregar a los demás, para ayudar a los demás, ¿sí? Y entonces, uno muchas veces como que comete errores, ¿sí? Uno a veces, muchas veces comete los errores de meterse en la vida de los demás, ¿sí? En son del conocimiento, ¿sí? En que quiero ayudar a otra persona, en que esa persona está cometiendo errores, en que de pronto una persona está sufriendo por algún yo y aparecen los yoes tiranos, esos yoes tiranos que, por ejemplo, uno va donde un amigo, donde un familiar y dice, "Es que esa persona está cometiendo errores", entonces empieza a tiranizar a esa persona, entonces empieza a decirle, no haga eso, ¿sí? Eso que está haciendo es un error, ¿sí? Empieza a regañar a la persona, ¿sí? Quiere someter a la otra persona y uno cree que eso es el trabajo de uno, ¿sí? Ahí dentro de esa vida pública entra el yo instructor, o ese yo tirano con los demás. Entonces, realmente, dentro de la vida pública es el servicio por los demás, pero es el servicio con sabiduría, ¿sí? Hay en esos, pues cuestiones, problemas que uno se llena bastante de karma, porque uno lo que hace es alejar a las demás personas de su ser, ¿sí? En esa vida pública uno no debe meterse en la vida privada de los demás. Eh, Ahí se aparece mucho como ese yo salvador, ese yo sabiondo. Cuando uno empieza tal vez a conocer algo de los propios yoes de uno, entonces busca la forma de meterse en los demás, en meterse en la vida de los demás. Es ese yo mago negro, ¿sí? Ese yo manipulador. Si uno no sabe manejar como esa relación que va a tener en la vida pública con los demás, entonces lo va a llevar a cometer errores muy graves. Y es que eso está dentro de uno, ¿sí? Porque uno, como tiene la conciencia dormida, uno le encanta manipular o le encanta meterse, como dicen, en la vida de los demás. Hay como que le pica, ¿sí? Y siempre le van a estar haciendo pruebas a uno, ¿sí? A ver si realmente ha comprendido la libertad de los demás. Entonces escucha comentarios de alguien, que alguien hizo, que alguien, y uno le encanta, ¿no? Como que ese yo está por ahí listo para disparar, listo para hablar de los demás. Oiga, que tal persona hizo tal cosa y quiere salir de ese yo. Entonces, en ese yo, o en ese proceso de la vida pública, vamos a encontrar bastantes yoes, principalmente ese yo chismoso, ¿sí? Ese yo mago negro, que no respeta el libre albedrío, que se cree el que más sabe, ¿sí? Que se cree con derecho a opinar sobre las cuestiones de los demás.
Eso es un irrespeto contra los demás, porque aquí hay que entender que cada persona tiene su propio ser, ¿sí? Y uno lo que hace aquí es entregarle las herramientas a las personas para que justamente se comuniquen con el ser. Si uno no debería meterse en la vida de nadie. Si uno dicta una conferencia, uno da algo muy general eh, de cómo la persona debe buscar sus propias respuestas, eh, de cómo, ¿cómo se llama esto? De cómo interpretar sus propios astrales, de cómo resolver sus propias cosas. Pero el yo no quiere, ¿sí? Ahí va a aparecer, por ejemplo, el yo tirano, ¿sí? El yo tirano que le quiere cortar la libertad a los demás. Es que usted tiene que hacer esto, ¿sí? Es que en esa situación que usted me está contando no debe haber hecho tal cosa, ¿sí? Y entonces hay dos caminos cuando uno se vuelve una persona bastante tirana, en que primero somete a los demás y entonces encuentra personajes sumisos y entonces los vuelve dependientes. Y lo otro es que si se empieza a meter en la vida de los demás puede quemar los alumnos, ¿sí? Porque dicen, no, pues si es en ese conocimiento lo que están haciendo es meterse en la vida del otro y quieren someterlo a uno, pues entonces la persona termina. Entonces, por eso uno le hace mucho daño al conocimiento cuando no comprende este proceso de la vida pública, ¿sí? Eh, bueno, en ese proceso de tiranía con los demás, lo que uno debe hacer es comprender a todo el mundo, porque el yo tirano es un yo muy bueno. Por ejemplo, uno ve una persona cometiendo un error y como que se le prende a uno ese yo de la cantaleta, ¿sí? Yo cantaletoso, entonces alguien dijo algo, hizo algo, y entonces empieza a chuzar, no, es que eso estuvo mal, es que no sé qué, como a querer tiranizarlo, como a querer moldearlo. Y resulta que no, que esa persona es libre, tal vez si una persona cometió un error, tal vez necesitaba cometer ese error para aprender, ¿sí? Hay personas que cometen muchos errores o cometen muchos errores, pero un día uno se cansa de cometer esos errores, pero es por propia cuenta de uno que uno deja de cometer esos errores y empieza a corregir. Pero es el proceso de la sabiduría, ¿sí? Ahí es importante respetar y saber que dentro de cada persona, dentro de cada alumno, dentro de cada compañero, hay un ser, ¿sí? Y en la medida de lo posible, uno pues sí puede ayudar, ¿sí? A veces ayudar es guardar silencio, ¿sí? O ayudar a esa persona que sea independiente, pero nunca llegar a someter a una persona, nunca llegar a meterle ideas fijas, porque si no, esto se convierte en una religión, ¿sí? O se convierte en un proceso de magia negra. Eh, Esto va muy directamente relacionado con el verbo, que uno se da cuenta que, sí, como dicen, como es arriba, es abajo, ¿sí? Si una persona eh, tiene castidad y está trabajando con su propia castidad y con su propia energía, empieza a entender que el verbo es creación, ¿sí? Y todo lo que uno haga con el verbo va a crear, ¿sí? Ya sea negativo o positivo, ¿sí? Entonces, por eso es que uno va aprendiendo a ser una persona muy reservada, ¿sí? Respetar su propia vida, ahorita hablamos de la vida privada y la vida íntima, y respetar la vida privada y la vida íntima de los demás. Cuando uno ve a una persona cometiendo algún error, quiere divulgar algo de la vida privada, lo correcto sería uno corregir a esa persona y decirle, oiga, no, esas cosas no debería estar contándolas, y eso es de su vida privada, su vida íntima. Pero uno, saben, eso yo es como que le pica querer saber más, y ahí todo el mundo se gana mucho karma cuando hay procesos negativos que se llevan a la vida pública, o que se manejan en la vida pública. Entonces eso le hace mucho daño al conocimiento, genera grandes cantidades de karma. Eso también obedece al yo de la debilidad y al yo homosexual. Como ahorita lo hablábamos, cuando una persona se ha escolarizado bastante a través de la masturbación principalmente, y la fornicación, pero más que todo a través de la masturbación, es una persona muy débil, ¿sí? Entonces aparece un yo que se llama el yo de la manada, ¿sí? Siente que solo tiene poder a través de los demás, ¿sí? Si están grupitos, ahí aparecen yo de los grupos, entonces quiere contarle la vida a los demás, quiere que le den su opinión, quiere que se le metan, y eso se vuelve como en una aquelarre. Lo vimos en la conferencia pasada de yo medium, ¿sí? Eso es abrir toda la vida privada al público, y eso genera muchos karmas. Entonces, si hay una seriedad en la obra eh, y hay una seriedad con los demás, y hay una seriedad en el sacrificio por la humanidad, pues uno debería tener muy en cuenta eso, ¿sí? De lo de la vida pública.
no meterse en la vida de los demás, sino más bien hacer el esfuerzo y ayudar a los demás en que encuentren su propio camino, ¿sí? Dentro de eso van a aparecer, por ejemplo, van a aparecer estos yoes, ¿cómo se llama estos yoes? Me escapo. Eh, a los que le interpretan los astrales a los demás, ¿sí? Vuelven dependientes a los demás. Yoes consejeros, ¿sí? Eso internamente se ve como un aquelarre. El problema es que eso le quita mucha fuerza al conocimiento. Uno a veces trata de hacer algún trabajo y uno cree que está haciendo algo. Vamos a hacer sacrificio con los compañeros, vamos a pegar afiches, vamos a hacer una misión, ¿sí? Y resulta que muchas veces en vez de hacer algo bueno, hacen algo negativo, ¿sí? Porque eso se crea como una onda toda negativa, de crítica, de chisme, una onda lujuriosa. Entonces eso le quita mucha fuerza al grupo. Y uno se va dando cuenta que, pues que aquí el grupo va madurando, ¿sí? Uno en grupo pues hace determinados tipos de cosas. Hace misiones, hace estudios, sí, busca hacer algo porque igual el grupo pues genera una fuerza. Pero cuando se meten estos tipos de yoes chismosos, yoes que se meten en la vida de los demás, generan un estancamiento, ¿sí? Y todos llevan karma, ¿sí? Y hace el mismo daño al nombre del conocimiento. Entonces, bueno, ahí están todos esos yoes relacionados con esa vida pública. Hay que trabajar esos yoes chismosos, yoes que se meten en la vida de los demás, y uno los va trabajando, ¿sí? Va haciendo serio. Y en el camino, pues ayudarle a los demás a no cometer errores, porque al final todos nos estamos haciendo daño, porque la idea es avanzar, ¿sí? También hay que tener cuidado, porque cuando uno conoce sus propios yoes, uno empieza a trabajar sus propios yoes magos negros, hay otro yo que se llama el yo provocador. Eh, Hay personas que están en diferentes procesos, ¿sí? Pero hay personas que tal vez no practican. Y si las personas no practican, entonces se les va a aparecer un yo que se llama el yo fanático y el yo mitómano. Entonces, cuando uno se pone a ventilar cosas a los demás, entonces en los demás se va a despertar un yo que se llama el yo de la envidia, pero es el propio yo de uno, ¿sí? Porque uno, por envidioso, quiere contar cosas que no debería contar. Entonces, que yo logré tal avance, que yo hice tal cosa. Y resulta que uno comprende que todos tenemos el yo mago negro, ¿sí? El yo de la envidia, pues eso es como ponerle comida al ratoncito, ¿sí? Ahí uno le pone una comida y ahí abre las puertas para que otra persona se meta en la vida de uno, ¿sí? Entonces el yo provocador también es muy fuerte en esa vía pública. Y bueno, pero si uno ahí poco a poco va madurando y va conociendo eso y va respetando a los compañeros, va respetando la vida de los demás, porque cada vez nosotros tiene un compromiso y hacer un trabajo, y la idea es que cada persona coja seriedad de ese trabajo, ¿sí? Eso hace parte de la maduración de un grupo. Este grupo ha pasado por muchas cosas, y pues la idea es ir madurando, ¿sí? Ir cogiendo como fuercita y por ejemplo, en ese proceso ayudarle a las personas que uno vea cometiendo errores, a los alumnos. Y bueno, eso se va logrando a través de la madurez. A veces uno no madura a través de la muerte psicológica, sino se madura a través de los golpes, pero bueno, hay que empezar a coger madurez ahí y empezar a ayudar a los demás. Entonces, pues bueno, en esa parte de la vida pública es la relación con el mundo exterior, principalmente pues con el sacrificio por la humanidad, con la familia. A veces así la familia no está en el conocimiento, pero uno debe respetar la vida de la familia. Si están cometiendo errores, si tienen karmas, pues uno va a hacer lo posible de ayudarles. Pero si las personas no conocen el camino, no tienen el Dharma o simplemente no han querido hacer un trabajo sobre sí mismos, pues también hay que respetar. Sí, hay que respetar procesos de personas que estén ganando karma, se estén enredando en cosas. Pues uno necesita un punto de vista, pero pues ya. Entonces la vida pública es eso, es el trabajo que uno tiene con los demás. Te regalemos un segundito.
Ya, listo. Qué pena es que me toca contestar porque a veces me llaman a pedir información de las conferencias. Entonces prefiero contestar. Listo. Bueno, entonces a la vida pública. Se me perdió aquí el tema. Listo. Ahora vamos a hablar de la vida privada. Entonces, la vida privada está directamente relacionada con el círculo más cercano, ¿sí? Con las personas que uno vive, ¿sí? Principalmente las personas que uno vive bajo el mismo techo, o sea, las cosas privadas que uno comparte, las formas en que uno vive, la relación con la familia, con los hijos. Esa vida privada, cuando uno comparte una vida privada con los demás, hay un tipo de relación, como se lo indica, más privada, ¿sí? Y uno debe aprender a guardar silencio, ¿sí? Si una persona comete errores dentro de su vida privada, la forma en que se viste, si ella hace parte más también relacionado con la intimidad de una persona, uno debe respetar eso, ¿sí? Uno no debe estar publicando cosas de la vida privada, porque es una confianza, ¿sí? Si uno tiene un amigo y un amigo le comenta algo que le está pasando, uno debe guardar silencio y buscar la forma de ayudar a esa persona, ¿sí? Sin que vaya a cometer errores. Si es que de pronto le piden ayuda a uno, pero es algo muy privado de esa persona que se debe respetar, ¿sí? De la familia, de los hijos. Y hay algo muy importante aquí dentro de la vida privada y está directamente relacionado con la pareja, ¿sí? Hay una frase que dice, la ropa sucia se lava en casa, ¿sí? Lo que pasa con la pareja, uno debe solucionarlo con la pareja, ¿sí? No debe ventilárselo a los demás, ¿sí? Eso genera mucho karma. Si uno se pone a contar cosas de la pareja, cosas que pasan de puertas para adentro, porque a nadie le importa, ¿sí? Son cosas solo que pasan con la pareja. Si se hace eso, eso entra en un proceso de adulterio, porque ya está abriendo las puertas para que otras personas entren y metan mano ahí, que es que pasó esto, que es que pasó lo otro, ¿sí? Que es que hicieron esto, y entonces ahí todo el mundo viene a meter mano y eso se llama, pues bueno, se entra en procesos de adulterio. Hay que respetar bastante la obra de la otra persona, ¿sí? Hay que entender que la persona es una compañera, en el caso pues, de un varón, la pareja es una compañera, y uno no se va a inmiscuir tampoco en los procesos de su pareja, ¿sí? Hay un trabajo que está haciendo comúnmente y hay que ver a esa persona como una compañera y hay que respetarle, ¿sí? No meterse tampoco en sus cosas. El proceso de pareja es algo muy importante. Cuando una persona se une con otra en el trabajo de la autorrealización, es un proceso tan importante que presta esperanzas para todo el mundo, porque esa pareja va a ser un trabajo del despertar de la conciencia, esa pareja tiene que cumplir determinadas misiones y tiene que dictar conferencias, abrir salas, foguear personas, hacer un trabajo del despertar de la conciencia. Entonces, cuando se forma una relación de pareja, eso es como una fuerza, ¿sí? Eso es como un impulso. Y por eso traicionar esa pareja o traicionar esa relación de pareja, eso es un fracaso. Por eso vienen tantos karmas en procesos de adulterio. Uno tal vez como viene de la vida de afuera, y es lo normal, pues uno ve una relación de pareja como algo, pues, como algo ahí pasajero. ¿Sí? Uno viene de procesos de adulterio, entonces dice, no me meto con esta persona, si no funcionó, pues busco otra persona y así. Pero cuando ya se habla de conocimiento de sí mismo, es algo serio, ¿sí? La unión sexual, que es la unión en la matriz, es el matrimonio, es un compromiso, ¿sí? Bueno, hay un compromiso, nos vamos a comprometer a ayudar a esa persona, y si uno no respeta eso, ¿sí? Entonces se va a dañar el matrimonio, ¿sí? Si se daña ese matrimonio, pues se daña una obra, ¿sí? Se daña un avance como tal hacia el grupo, y eso pues uno va a tener que pagar eso, esos errores que se cometen. Entonces, por eso, cuando uno está soltero, tal vez uno no ha comprendido eso. Más bien, y más si viene de procesos exteriores, que viene de fornicación, viene de adulterio, bueno, de procesos, de alcohol. Entonces se cree que esto aquí es como un juego, la misma cosa. Y resulta que no, resulta que esto requiere una seriedad. Pero entonces ahí poco a poco tiene que ir buscando esa madurez. Para las personas que están solteras, es importante trabajar ese tipo de yoes, ¿sí?
el yo soltero, el yo que le encanta divulgar su vida, el que le encanta divulgar la vida de la pareja, la vida de los demás, porque eso es un trabajo bastante serio, es un compromiso que se tiene con el ser de esa persona, con el propio ser de uno, ¿sí? Y uno pues no ve la magnitud de ese trabajo, ¿sí? Cuando se unen dos personas con ese fin de hacer ese trabajo, pues hay muchos compromisos que empiezan a pactarse, compromisos con los demás seres. Entonces, bueno, ese es un compromiso bastante serio, entonces por eso uno debe trabajar. Entonces, yo es libertinos, yo es adúlteros, yo es de los tríos, ¿sí? Y la relación de pareja debe ser muy hermética, ¿sí? Porque eso es un proceso, ¿sí? Cuando una pareja se une, eh, había escuchado a algunos compañeros que es un proceso de acoplarse, ¿sí? Acoplarse la psicología con la otra persona. Y es lo normal, porque venimos de dos mundos totalmente diferentes. Entonces, ese acoplamiento pues requiere un tiempo y requiere un trabajo y requiere un respeto. Si se logra el acoplamiento, pues pueden hacer trabajos muy buenos para el conocimiento. Entonces, una pareja dentro del conocimiento es muy importante, ¿sí? Ahí van a aparecer yoes diablos. Por ejemplo, se ha visto el caso de instructores que llega una pareja y de pronto el instructor tiene su yo diablo y busca cómo desarmar la pareja, ¿sí? O instructoras también. Van a buscar la forma de meterse en la vida privada para destruir esa pareja, porque es la logia negra. Hablamos la vez pasada con aquí, justo en sus videos, hablábamos de que eh, el mundo exterior hay como una inteligencia maligna, ¿sí? Y cuando una persona quiere autorrealizarse, el mundo exterior va a querer buscar la forma de no dejar que esa persona se autorrealice, ¿sí? Ya sea por procesos pues de que está dormido, por procesos de magia negra, ¿sí? Entonces uno como compañero y uno como instructor debe entender esa seriedad de que si hay una pareja formada, pues antes ayudarle a esa pareja a que avance, ¿sí? No volverse un obstáculo en el camino para esa pareja, ¿sí? Para esas personas. Porque también una persona que se mete en una relación de pareja, pues se llena bastante de karma. Y pues si una persona está soltera, pues debería empezar a trabajar esos yoes, de ser muy hermético con su relación de pareja, de tener una seriedad, de trabajar bastante, así estén en la relación de pareja, el yo soltero, ¿sí? El yo soltero le encanta andar como en juegos, le encanta andar en, ¿cómo se llama esto? Eh, sí, en chismes, ¿sí? En el mundo exterior, porque no quiere dejar el yo soltero, ¿sí? Porque el yo soltero genera mucho placer, ¿sí? Quiere seguir en su libertinaje, quiere seguir en su libertad, y pues ya hay un compromiso con su ser. Entonces la vida privada es eso, eh, esa vida que se tiene dentro de un espacio, ¿sí? Con la familia, con los hijos, hasta con compañeros, cuando vas a compartir una casa, un lugar, ahí se va generando una vida privada. Y toda persona pues que empiece a divulgar cosas de la vida privada, pues se va a ganar un karma, ¿sí? Los principales karmas que se generan aquí son este karma que se llama, se me va ahorita el nombre, la noche cósmica, que la noche cósmica es cuando se pierde, cuando no se puede salir consciente al mundo astral, ¿sí? Porque uno afecta el trabajo de otra persona. Entonces se pone a vulgar cosas o a criticar cosas de otra persona. Entonces pierde mucha fuerza, ¿sí? Y ya no puede salir consciente al mundo astral. Entonces eso es algo muy maluco porque necesita tomar alguna decisión, necesita hacer un trabajo de sacrificio por la humanidad, matar un yo, hacer algo y resulta que ya no tiene claridad en el mundo astral, ¿sí? Y es por haberse puesto a divulgar cosas que no debería divulgar. También cuando ahorita vamos a hablar de la vida íntima, cuando ya se comparte cosas ya muy privadas del ser, pues ahí también genera esa noche cósmica. Entonces, bueno, si uno tiene una responsabilidad con su ser y una responsabilidad con los demás, entonces va comprendiendo esto. Eh, el respeto a la obra de los demás es muy importante. Cada persona tiene un ser, ¿sí? Y uno empieza a medir sus palabras. A veces hasta como que uno va a decir un comentario y como que uno dice, mejor cállese, mejor no diga nada, ¿sí? Hay cosas que uno empieza a saber que el silencio muchas veces lo va a hacer o va a hacer que uno no se gane karma, ¿sí? Que uno pueda como avanzar más rápido. Eso es por ese yo loro
se lo muestran en el astral allá a un lorito, le encanta hablar, le encanta opinar de todo el mundo. Y también el problema es que cuando uno hace eso, acostumbra a los demás a que el conocimiento es eso, ¿sí? Opinar sobre los demás. O sea, ya no es un conocimiento puro que vamos a reunir a hacer fogueos, a hacer un trabajo de sacrificio por la humanidad, sino te reúnes a tomar tinto en cafeterías y, oiga, ¿qué pasó con tal persona? Oiga, si de lo que supo, oiga, si lo que hizo tal persona. Y ahí todos se están estancando, ¿sí? Todos se están haciendo daño porque no hay una claridad, eso es como un aquelarre, eso es, en vez de hacer un trabajo hacia la logia blanca, se convierte son en cosas de la logia negra, ¿sí? Por eso a veces, muchas veces, se hacen reuniones en grupo y a veces uno cree que hizo un avance en hacer alguna actividad y resulta que en vez de hacer un avance, se retrocedió, ¿sí? Porque pues uno tiene muchos yoes, ¿sí? Y la logia negra está dentro de uno y en vez de ayudar, lo que hace es retroceder. Entonces eso se siente como, eso es como una tercera fuerza, porque es una fuerza de la logia negra. En esos procesos entra la logia negra. Cuando una persona tiene el yo loro, el yo chismoso, la logia negra sabe por dónde entrarle a algún integrante y busca destruir el grupo a través de esa persona. ¿Sí? Se vuelve un medium. Ese es el yo medium que hablamos en la conferencia pasada. Eh, Porque tienes como un hueco ahí, ¿sí? Como que abre las puertas para el chisme, para las habladurías, y entonces como eso es de la logia negra, entonces la logia negra por ese medio se le mete a esa persona, y esa persona se vuelve un instrumento de la logia negra, y si la persona no quiere dejar eso, ese vicio, pues entonces en un momento se termina volviendo un mago negro, y termina destruyendo el grupo, y termina destruyendo un trabajo. Eso principalmente se da pues por la fornicación, ¿sí? Por el yo del fanático, el yo mitómano, una persona que no quiere practicar. Entonces, en vez de uno hacer algo positivo para el conocimiento de sí mismo, lo que hace es retrasando el trabajo de los demás y atacando a los demás. Entonces, bueno, ahí es la seriedad que uno tenga con uno mismo y con los demás seres. Listo. Y por último, vamos a hablar de la vida íntima. La vida íntima es la relación que uno tiene con el propio ser, la relación que uno tiene con su propio trabajo. Eh, Resulta que en la vida íntima, pues si uno está practicando, le van a dar determinado tipo de información, ¿sí? Pero uno debe volverse como muy discreto con esa información, porque a veces uno por su yo es de orgullo, yo es místico, del orgullo místico, uno quiere divulgar eso, ¿no? Que el ser me dijo tal cosa, que el ser me dio una información, que tuve tal experiencia, que me mostraron como el error que está cometiendo determinada persona. Eso es parte de sabiduría de uno, ¿sí? Además de que uno ni siquiera sabe si realmente sea sabiduría o información que llegue directamente del ser. Entonces ahí, como habíamos hablado, puede uno volverse un instrumento para la logia negra, porque el astral de uno en este momento es muy grisecito, es muy oscurito. Entonces uno le dan alguna enseñanza, uno de pronto ni sea verdad, ¿sí? Pero con ese ánimo de manipulación o con ese ánimo de orgullo, entonces uno quiere utilizar esa sabiduría para mandar, ¿sí? O para tener algún tipo, no sé, de importancia dentro del grupo, ¿sí? Y eso se llama traición al ser, traición no propio al ser, sino a los demás. Entonces ahí también entra el proceso de la noche cósmica, en donde uno se pone a divulgar cosas que no debería divulgar. Hay varias experiencias, hay experiencias de libro abierto y de libro cerrado. Eh, a veces en el astral uno puede ver, por ejemplo, un libro cerrado, un astral normal, de pronto no está en, no sé, en un sueño, en un astral. Está uno en alguna calle o está en alguna casa y aprendió algo, vio algo. Y ahí si ve en un lugar ahí de esa experiencia está un libro cerrado, quiere decir que esa experiencia no se debe contar, ¿sí? O algo, por ejemplo, que a uno le cuentan como en secreto, que alguien lo llama a uno le cuenta como un secreto al oído, es algo que no se puede contar. Pero uno muchas veces por su yo desde el orgullo empieza a contar cosas que no debería contar. Y cuando se empieza a hacer eso, pues entonces sale ese yo loro, ese yo mago negro y pues bueno, se aleja bastante del ser y le hace mucho daño a los demás porque genera dependencia de los demás. Bueno, uno, el yo mago negro de uno va a querer hacer eso, ¿sí? Va a querer manipular con astrales, va a querer decir cosas, mandar hasta cosas sarcásticas, que yo tengo tal avance, que yo hice tales cosas. Y realmente es el yo mago negro, ¿sí? Uno se da cuenta que una persona que realmente como que quiere hacer algún trabajo es como muy hermético, ¿sí?
No busca mostrar sus cosas, sus avances, ni esas experiencias, sino buscas ayudar a los demás de como dando enseñanzas generales o más bien animando a los demás a que trabajen, ¿sí? Pero no por medio de estas cosas. Eh, entonces eso viene ahí de ese yo mago negro. Hay también otro yo que se llama, se me olvidó, ese yo se llama, como, bueno, es algo de inferioridad, como estados de inferioridad. Entonces busca, como nunca tal vez, nunca ha tenido importancia o se siente inferior o es una persona muy débil, entonces ve que a través del conocimiento puede tener algún tipo de como de fama o de importancia. Entonces busca ya manipular con astrales, ¿sí? Uno se da cuenta, por ejemplo, en procesos que han pasado acá de magos negros y de manipulación, que muchas personas dicen muchas mentiras, ¿sí? Que es que hice tal cosa, que logré tal avance, que en una existencia pasada fui tal persona. Hay por ahí en estos momentos unos personajes que ya dicen que fueron tales maestros y esto y lo otro, y están fundamentados en mentiras, ¿sí? Entonces ahí entran los procesos de mitomanía, de fanatismo y de mitomanía. Entonces uno tiene muy arraigado ese yo mitómano por esos estados de inferioridad. Y eso hay que eliminarlo porque eso es debilidad. Si uno no necesita demostrarle trabajo a nadie, si uno no necesita estar diciendo mentiras como para ser más importante o estar mostrando cosas, uno simplemente está haciendo su trabajo. Pero esos yo después son muy fuertes, ¿sí? Esos yo es de inferioridad, esos yo es débiles, viene el yo masturbador, del yo homosexual, ¿sí? Una persona que necesita hacer eso pues para mostrarse. Entonces, eso lo aleja a uno bastante del ser, ¿sí? Lo mete en esas noches cómicas, le genera bastante karma, genera problemas de salud, genera problemas económicos. Todo lo que se utilice negativamente a través del verbo genera estancamientos, eh, estancamientos económicos. Entonces, bueno, ese es el proceso de madurez. Uno ha cometido tal vez muchos errores, pero en el proceso pues tiene que ir madurando, ¿sí? Entonces, bueno, hay que estudiar bastante esos yoes. Eh, Miedo, se vuelve una persona muy miedosa, porque en el fondo esos son miedos que se tienen, ¿sí? Porque uno no se cree capaz de lograr algo si no está en un grupo, si no es aceptado. Y uno, que uno no tiene que ser aceptado por nadie, ¿sí? Ni siquiera es por la pareja. Uno va a hacer el trabajo por revolucionarse a sí mismo. Y entonces ahí lo que hay que hacer es matar toda esa debilidad, porque eso es la base fundamental de estar divulgando, eso es debilidad, ¿sí? Eso es fragilidad. Cuando uno está haciendo un trabajo serio con uno mismo, con el ser de uno, pues uno no necesita estar mostrando, ni contando, ni nada de eso. Entonces hay que hacer eso de matar toda esa debilidad. Esa habilidad es muy fuerte. A medida de que se empezó a expulsar la energía creadora sexual, se convirtió uno muy débil. Entonces ahí principalmente pues hay que trabajar esa falta de fuego, esas formas en las cuales uno actúa, esas formas en las cuales uno se relaciona con las demás personas, ¿sí? Porque se vuelve una persona muy fácil de manipular, muy fácil no tiene criterio propio, no es capaz de hacer un trabajo solo, y ese trabajo no debe ser bastante revolucionario, debe ser uno bastante rebelde. Y se vuelve una persona fácil de manipular, llega cualquier mago negro y lo manipula, ¿sí? Y hace cosas, y una persona así fácil de manipular, ¿cómo se va a poder autorrealizar? Si debe ser revolucionario contra todo. Eh, entonces hay que ser bastante, hay que encontrar esa fortaleza, ¿sí? Y esa fuerza solo se encuentra a través de la muerte psicológica, ¿sí? Cuando uno ve esos estados de debilidad de uno, que necesita esa aprobación de los demás, contar cosas, pues uno lo que hace es dirigir la atención hacia el interior y observar por qué me siento débil, por qué no me siento capaz, siento como que todo debe ser aprobado por otra persona, ¿sí? Que debo seguir a otra persona, o sea, ahí entra el yo seguidor, eh, el yo fanático. Entonces, no, uno no debe seguir a nadie, ¿sí? Uno debe seguirse a sí mismo. Y en ese proceso de la vida íntima, pues tiene una conexión muy fuerte con su propio ser, se vuelve una persona muy intuitiva. Y esa es la forma en la cual uno va a poder avanzar, respetando esa vida íntima y no metiéndose en la vida de los demás. Eh, Esos yoes que se quieren meter en la vida de los demás, pues esos son yoes muy débiles, ¿sí? Y eso, o sea, cuando una persona muy débil, que es una presa muy fácil para la logia negra.
Y uno todo el tiempo está luchando contra esa logia negra. Pero si uno tiene un trabajo serio, uno ya es independiente, ya tiene su propia fuerza para el sacrificio por la humanidad, ya tiene su propia fuerza para la meditación, para el trabajo de muerte psicológica, pues uno va avanzando, ¿sí? Y no necesita estar mostrándoselo a los demás, sino ahí cada persona va avanzando y va logrando su propia pureza, y va teniendo su propia, se llama como la calidad de su propio conocimiento, ¿sí? Y ya no está metido en cuestiones de chismes, ni habladorías, ni nada. Pues bueno, por eso mucho se carga como ese lastre y ese es el karma de los mismos yoes. Pero bueno, ya se han cometido los errores que se han cometido, ya uno tiene que ser bastante fuerte y seguir adelante. Entonces uno debe salir de esos estados, de todos esos estados de debilidad, de ser dependiente a los demás. Y cuando uno comprenda eso, realmente recibe una fuerza muy grande y es la confianza del ser. Aquí no hay que depender de nadie, ¿sí? Ni del instructor, ni de la pareja, ni de nadie. Cada uno de nosotros está haciendo un trabajo, ¿sí? Y entre más uno haga lo posible por tener esa conexión directa con su ser, mejor le va a ir. Pero los yoes no van a querer, ¿sí? Los yoes van a querer inmiscuirse en la vida de los demás, los yoes van a querer que se le metan en la vida de uno. Hay una característica psicológica y es la sumisión, ¿sí? Cuando uno es una persona muy sumisa o tiene ese yo sumiso, pues no va a poder avanzar para ningún lado porque siempre va a ser una marioneta para cualquiera, para los papás, para la mamá, para el compañero, para todo el mundo, ¿sí? Ese también está relacionado con el yo prostituta, el yo prostituto. Siempre está vendiendo su energía, está vendiendo su criterio, está vendiendo su sabiduría, ¿sí? Entonces, este trabajo realmente es para una persona muy revolucionaria y hay que acabar con esa debilidad. Y esa debilidad la observa uno en el cuerpo, ¿sí? Va a tomar una decisión, que quiere abrir una sala. Ay, pero es que tengo como miedo, pero es que le consulto a este, pero es que no, pues observe ese miedo, observe esa frialdad y sáquela del cuerpo. Entonces, esa frialdad se dio por la masturbación y por la fornicación. Entonces, hay como que quiere dar un paso y como que sí, como que no, pues se destruya eso, ¿sí? Esa debilidad, que es que sí va a poder, que no va a poder. Y ya le dieron una orden de hacer algo, matar un yo, ¿a qué se pone a preguntarle a otra persona? ¿Sí? Directamente se le dice, trabaje yo, y le pregunta al instructor y el instructor no, dice, no, eso usted no se puede meter ahí, ¿sí? Eso lo va a llenar de karma, eso no sé qué. No, usted no puede hacer ese trabajo de sacrificio por la humanidad, porque eso no le compete, eso se llama debilidad, ¿sí? Uno debe ser muy rebelde y no ser sumiso a nadie. Y esa es la forma de la cual matar esa debilidad. Hay otro yo que se llama el yo de la soledad, y viene directamente relacionado con la lujuria. Cuando una persona le tiene miedo a la soledad, ¿sí? Es el deseo sexual frustrado. Entonces, por eso necesita compañía de los demás, estar charlando con otros, que qué está haciendo, que será que esto que estoy haciendo está bien, ¿sí? Ese es el yo de la soledad, pero si uno está trabajando sobre uno mismo, uno nunca se va a sentir solo, no va a ser muy fuerte, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que aquí con los compañeros está uno haciendo un trabajo, pero todos somos demonios, ¿sí? Y todos tenemos debilidades. Y en todos está ese yo de la magia negra, bueno, esos yoes, y uno no debe estar tampoco buscando provocarle los yoes a los demás. Hay que hacer un trabajo serio, hay que tratar de purificar cada vez más el conocimiento, ayudarle a los alumnos, porque en esos procesos uno le hace también mucho daño a los alumnos, hay que ayudar a los alumnos a que sean muy independientes, que se conecten con su ser, que no le pidan ayuda a nadie, si uno da una guía, pero que no sea dependiente a nadie, porque ahí siempre en el grupo van a haber ahí, infiltrados de la logia negra o magos negros, y si era una persona muy débil, pues eso rápidamente le dan dos vueltas. Y esos buscan hacer eso pues para destruir el grupo, ¿sí? Para dejar que el grupo no avance. Pero esos también por eso le ayudan a una persona también pues ser fuerte. Entonces ese es el proceso normal de madurez. Pero entre más rápido uno comprenda esto, la vida pública, la vida privada y la vida íntima y la conexión con el ser, pues más rápido va a poder avanzar, más rápido le va a poder ayudar a los demás, va a ser un trabajo mucho más limpio. Eh, eh, y bueno, ese es como el trabajo. Listo, ya no, ya para finalizar entonces, no, ya hablamos de eso, ya se el libro abierto, el libro cerrado, y listo, no, esa sería la conferencia del día de hoy. La invitación es a ser muy rebeldes, muy revolucionarios y matar esa debilidad.
Bueno, listo, Fer, muy bien. Vamos a ver algunos detalles, pero bueno, ya está bastante completo el tema. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, se escucha. Aquí tengo, bueno, como siempre, algún conflicto. Bueno, bueno, las vidas, ahí, esto manejarlo de una manera exacta no se puede. Ahí es que sentir cómo manejar una situación. ¿Por qué? Porque llegan compañeros con problemas, llegan con búsqueda de una orientación. Uno no se puede cerrar y ser fanático. Y hay que saber en qué momento manejar cierta situación. Y le confían a uno cosas que uno pues no está pidiendo ni está buscando, no está. Y ellos necesitan, pues todavía no saben, llegan compañeros nuevos y le hablan a uno de cosas privadas porque ellos todavía no pueden medir qué es qué. No se le puede pedir tampoco a una persona que no hable porque hasta ahora está empezando. Lo que uno debe hacer es tratar de orientar lo mejor que se pueda sin meterse en la psicología de esa persona y en los problemas de esa persona, porque termina uno ligado al karma de esa persona. Y irla llevando para que empiece a cerrarse y, bueno, resuelva sus cosas y maneje su vida privada lo mejor que pueda, ¿no? Que ese es el objetivo de un instructor. Y lo que le confían a uno, olvidarlo. A mí me dicen muchas cosas, pero yo borro todo eso. No vuelvo a hablar del tema porque a uno no le importa. Uno no tiene por qué meterse en lo que no le importa. Y esto hay que mostrárselo a los compañeros, especialmente a los nuevos, porque hay instructores que no trabajan ciertos yoes, especialmente el yo diablo, el yo mitómano, y terminan, lógicamente, a través de su personalidad, seduciendo a otras personas sexualmente, sacando provecho de otras personas. Entonces hay que orientar y decirle a las personas cómo son las cosas. Que sea un instructor o no quiere decir que sea una persona elevada o no, porque es una persona que está en un proceso igual que cualquier otra y tiene yoes y se le salen yoes. Algunos que no están trabajando la muerte pues se vuelven personas hipnotizadoras con el conocimiento, porque eso es lo que pasa cuando uno no trabaja la muerte, que se vuelve un hipnotizador y termina sacando provecho los yoes con otras personas. Bueno, entonces tener claro estas cosas es supremamente importante para que no se generen conflictos, porque muchos problemas se generan por andar hablando cosas que no se deben hablar. Si uno va a hablar de poner un ejemplo, no hable o no toque el nombre de la persona, hable en general, ¿no? Me comentan, hay ejemplos en el grupo y uno sabe que hay situaciones donde algo le ha servido a alguien y la persona ha visto resultados. Yo uso, pues, lógico, ejemplos que pues es la vivencia de uno y son ejemplos palpables, pero no lo hace uno con un sentido malévolo, un sentido destructivo, lo hace como ejemplo para que uno trabaje en cierto sentido o generar cierta fuerza para que las personas se animen y no vean todos esto o no se dejen llevar de todos los yoes negativos de la mente que les impiden motivarse ni trabajar. ¿Sí? Entonces, eso son cuestiones de uno, cómo maneja la información, porque no hay una cosa rígida, porque con esta misma conferencia una persona se puede volver fanática y extremista. No me hable, no me diga, cállese, se vuelve hasta mudo, bobo, bueno, vaya uno a saber. Entonces es cuestión de sentir, sentir. Si viene una persona con una situación a pedirle a uno, no un consejo, sino una orientación, pues uno hace lo mejor que pueda para que esa persona trabaje los yoes que debe trabajar. Bueno, uno lo enfoca y de esa manera ayuda a los demás, ¿no? Se han dado casos en este grupo, cantidad de casos, pero cantidad de casos por eso, ¿no?
Se han dado casos de adulterio, de lujuria, de robos, de manipulación, de mitomanía, de fanatismo, de chismes, de peleas, discusiones, es que fulano dijo, es que el otro dijo, es que, bueno, de todas estas cosas se han dado. Y uno va aprendiendo a saber manejar esto, no se meta, no participe, quédese aislado, sea prudente, sea neutro, eh, todo calculado para no hacer daño, para no generar críticas hacia este o hacia esta chica, no, no, hablar en general y hablar de forma comprensiva, ¿sí? Y de esa manera no se afecta ni el uno ni el otro. Y todos seguimos siendo compañeros, porque de todas maneras pedirle a una persona o exigirle a una persona es muy incorrecto. Uno no puede obligar a una persona a que deje de ser lo que es, porque esa persona es así. Y si esa persona quiere cambiar, lo decide cuando él o ella decidan cambiar, de resto no. Entonces uno no puede obligar a nadie a pensar como uno, ni a sentir como uno, ni a actuar como uno, sino más bien ser muy prudente y saber medir lo que va a decir y cómo lo va a decir, ¿no? Y ya, de esa manera mantiene cierto nivel de armonía, sabiendo de antemano de que uno no es una monedita de oro y que hay mucha gente que no se siente cómodo en la forma de ser de uno, eh, pero uno sí debe aceptar a la gente como es. O sea, hay gente que tiene muchos yoes y seguirá actuando con esos yoes hasta que algún día comprenda que hay que trabajar. Entonces hay que saber manejar esto y saber ponerse en los zapatos de los demás para poder ver desde allá y uno dar la orientación que debe dar de una manera muy equilibrada, ¿no? Casos, por ejemplo, que se han visto, eh, por ejemplo, en el caso de parejas que el tipo termina o la mujer ha vivido ciertos procesos degenerativos y cuando le llega una pareja empieza a contar cosas que no debería contar y la pareja ya empieza a encasillar a esa chica dentro de ciertos conceptos y empieza a generar conflicto por los yoes eh, puritanos y yoes que el otro o la otra tiene. Entonces es mejor quedarse callado, saber que hay personas que no están preparadas, o no, nadie está preparado prácticamente para escuchar cosas que han hecho, errores que se han cometido en el pasado. Entonces, más bien, quedarse callado. ¿No? Si la persona está madura, el mismo ser le muestra cosas y ya la otra persona las comprende y dice, bueno, pues, está bien, que es normal que esa persona o cualquiera de nosotros tenga ese tipo de yoes. Pero al principio esto no se puede manejar de una manera abierta porque aquí se han dado casos, ¿no? Yo les he contado la práctica esa que hicimos hace unos años. Supuestamente la sacó el maestro Samael, yo no sé si fue cierto o no. Lo cierto es que hicimos esa práctica entre varios, un grupo, y esa práctica consistía en cada uno develar todas las porquerías que había hecho y públicamente acusarse para que le ayudara la fuerza a matar ese yo, a comprender ese yo un poquito más a fondo. Y eso escucha uno cosas terribles, tipos que dicen, no, yo violé a mi sobrina cuando esas tenía no sé cuántos años, y uno dice, uy, bueno, está bien. Y el otro llega y dice cosas también pervertidas, sexuales que ha hecho por allá. Uno escucha cosas hasta delitos, ¿no? Que son delitos de cárcel, pero uno dice, uy, pucha, bueno. Y hay gente que no es madura, o sea, lo normal es que no tengan madurez. Entonces, después de esa práctica se rompen matrimonios, se cogen, había el compañero esto que le digo que se puso a decir que había tenido sexo con 5 animales distintos. Después de esa práctica, todas las mujeres le cogieron miedo a ese compañero. Le cogieron hasta repugnancia. ¿Eso qué quiere decir? Que esas mujeres no están preparadas para escuchar eso de otra persona, y menos de una persona que le tienen confianza, ¿no?
Entonces, lógicamente que esa práctica es muy imprudente, esa práctica fue muy negativa y todos nos ganamos karma por andar metidos en esas cosas. Pero bueno, como dice el Fer, a las patadas nos tocó aprender muchas cosas. Lo normal es que muchos compañeros se desarrollen mitómanos, extremistas, se desarrollen diablos, se desarrollen magos negros, y el conocimiento lo van a utilizar para eso, ¿no? Para sacar provecho, y por eso uno debe aprender a orientar a todo mundo, que se defienda, que no busque que lo defiendan, que el instructor, que alguien que ponga orden, que haga justicia, que saque a fulana, que saque a fulano. Nada de eso se va a dar. Lo que sí hay que enseñarle a las personas es abrir los ojos y que comprendan, o que todos comprendamos que todos tenemos esos yoes y que si no trabajamos la muerte terminamos igual. Entonces, por eso no hay que criticar a nadie ni juzgar a nadie, ¿no? Son cosas normales que sería anormal que no llegara aquí gente pesada. O sea, llega gente pesada porque aquí llega lo más bajo. O sea, y lo más bajo no depende de si la persona es amable o no es amable, o es estudiada o no es estudiada. No, es que eso no tiene nada que ver con la maldad. La maldad es una cosa que está dentro de la psiquis de todos nosotros y que se va a manifestar. Entonces, aprender a ser comprensivo y saber manejar las distancias. Hemos hablado de que una cosa es la confianza, que está muy bien y es necesaria, y otra cosa muy distinta es el abuso de confianza. Pero nosotros estamos acostumbrados a que nos masturben emocionalmente. Permítanme, compañeros, un momento, voy a contestar esta llamada, como dice Fer, no la puedo evadir. Bueno, listo, compañeros. Entonces es interesante ver esto del abuso de confianza, porque resulta que todas las mujeres vienen con unas deficiencias, bueno, y los varones también en otro sentido, aunque hay varones que vienen con el yo gay muy desarrollado y son muy sentimentalistas, pero bueno, hay de todo un poquito. Entonces, la mujer con las deficiencias, el tipo la masturba emocionalmente, la idolatra, la trata con cariño, bueno, todo lo que es la conquista, ¿no? Y la mujer pues se siente muy bien porque la están complaciendo y la están haciendo sentir mucho placer y se gana la confianza de la mujer, pero es la misma mujer que se abrió, ¿sí? Sino que no se da cuenta, lo ve normal porque todas las personas actúan así, ¿no? Entonces la cortejan, le dicen cosas bonitas, la chica se ilusiona, pero no se da cuenta que la están masturbando emocionalmente. La calientan y después, bueno, abusan de la chica en algún sentido y después, bueno, a chillar se dijo y a buscar culpables y cosas y se generan muchos conflictos, ¿sí? Entonces hay que ver esto de la confianza, saber manejar esa confianza. Esa confianza es muy bonita, pero como les digo, cuando se pasa de cierto límite ya se vuelve un problema, un defecto, un delito, ¿sí? Y, y cada uno debemos desarrollar la capacidad para ver hasta qué punto va cada cosa. Cuando se está ya una persona tratando de meter en la vida privada de otra, ya hay que parar eso, ¿sí? Y, y bueno, estos yoes diablos, estos yoes seductores, estos yoes conquistadores, estos yoes manipuladores tienen olfato, muy desarrollado el olfato. Entonces pueden meterse y la otra persona ni se da cuenta que se le están metiendo y lo están estudiando.
Están estudiando, lo están estudiando, lo están acomodando, que esa es la inteligencia maligna, ¿no? De este tipo de yoes, que todos tenemos, pero pocos quieren trabajar. Entonces, esto hay que verlo de esa manera. No se trata de ser desconfiado, no se trata de ser antipático, asocial o rezagado o ensimismado. No, se trata de comprender cómo funcionan las cosas y cómo manejar las cosas, no salir corriendo, ¿no? Van a haber chismes, van a haber calumnias, van a haber puntos de vista negativos, van a haber acusaciones. A uno no le importa nada de eso, sea cierto o no sea cierto. Eso no le incumbe a uno, porque uno lo que debe enseñarle a la gente es a que sea fuerte, a que sea valiente, a que resuelva sus problemas, a que no se deje manipular, a que sepa manejar las cosas. Eso es lo que hay que enseñarle a la gente. A las mujeres hay que enseñarles que son muy débiles emocionalmente, a que se fortalezcan. A los tipos que son muy débiles instintivamente, que se fortalezcan, ¿sí? Que trabajan las debilidades de la lujuria, ¿no? Que son tan grandes. Todo esto hace parte de la formación y de la preparación y de los temas que hay que tocar cuando se preste el momento, la oportunidad, y las conferencias ahí. Tenemos un temario muy rico, pero muy rico, que tiene muchos puntos de vista que nos ayudan y nos sirven mucho para comprender, ¿no? Entonces no se necesita uno aumentar nada y meterle más intelecto a las cosas. Se necesita es ser preciso, ser puntual, ir a la síntesis, al objetivo. Y de esa manera quedan ya en la psiquis de las personas claro la base del trabajo, por dónde empezar y el objetivo a dónde llegar, ¿no? Que es a fortalecer lógicamente la mente, la emoción, el instinto, para precisamente cerrarse y no dejarse doblegar, manipular, someter, controlar de otras personas ni de los yoes de uno mismo a través del autoengaño. ¿Sí? Ese es el objetivo de todo esto. Y de esa manera sabe equilibrar y medir cuál es la vida y cómo manejar la vida, estos tres tipos de vida, ¿no? Las cosas con el ser, cuando la persona tiene buena relación con el ser porque está muriendo, porque si no muere no despierta y si no, lógico, no tiene astral. Entonces, si tiene buen nivel de muerte, el ser mismo le va a dar pistas, le va a dar orientaciones, ¿sí? Ahora le dicen, es que fulano está cometiendo ese error. Uno no puede venir a decirle al compañero, yo tuve en el astral una experiencia donde usted estaba haciendo esto y esto. Eso es algo terriblemente negro, oscuro. Uno no se puede meter. Si a uno le muestran algo de un compañero o de una compañera es porque uno va hacia allá, por eso se lo muestran. Porque uno está metido en lo mismo, porque uno está vibrando con ese yo igual al del compañero. Pero se las viene uno aquí a tirar de puritano y a generar una cisma. Es que yo vi que ese elemento está en esto, en esto. Entonces lo hace con esa expresión destructiva, ¿no? Como con ese enfoque, yo soy el bueno y él es el malo. Entonces hay que caerle con todo, hacer justicia. Hombre, hasta es un acto de, ni siquiera hay misericordia, ¿no? Un acto de eso. Y con eso no quiero decir que seamos complacientes con el delito, porque cuando hay que hablar sin tocar a nadie, uno habla en general. Pero a veces hay que usar el rigor, y eso no es un delito. Claro, ese rigor se puede volver tiranía o se puede volver fanatismo, bueno, lo que quieran, abuso de poder. Pero también el rigor es una virtud, sabiéndola manejar sabiamente. ¿Sí? Entonces, en esto estamos aprendiendo, esto es una escuela, y todos cometemos errores y es de sabios equivocarse, y si a uno le toca pedir una disculpa, pues la pide. ¿Cuál es el problema? Puro orgullo, ¿no? Se les viene a tirar de muy sabiondo, ¿no? Pues si uno comete un error, pues hombre, cometí el error, disculpe, ¿qué más vamos a hacer? ¿No?
corrija. Más allá de una disculpa, es mate el yo para no volver a cometer el error. Y ya, listo, se acabó. No apoyarse en el pasado para quitarle la esperanza de cambio a la persona, porque todo el mundo tiene derecho a equivocarse y a corregir. Aunque hay algún yo que utiliza esto como artimaña para seguir cometiendo los errores, esperando que, o sea, ser reiterativo en el error, ¿no? Entonces no quiere cambiar. Pero bueno, todo es manejable por la parte correcta, y mientras uno sea serio y sea rígido y tenga cierta visión clara, no tiene problemas. No tiene problemas. Porque uno no está jugando ni está en boberías, payasadas, y entonces puede manejar esto de una manera muy equilibrada, o equilibrada hasta donde le dé su capacidad. ¿Sí? Entonces, todas estas cositas hay que comprenderlas. Y si la persona tiene buena relación con su ser, obligatoriamente tiene buena relación con los demás, tiene buena relación con la pareja. O sea, tiene buena relación hasta con el perro, porque el perro viene con su lujuria que uno le pegue una manoseada, o el gato. Y el gato necesita un poquito de afecto, entonces como decirle al gato, bueno, yo ahí le doy un toque de afecto, pero no más porque ya es una masturbada y ya termino mezclado zoofílicamente con usted. Y ya, 2 caricias, 2 restregaditas ahí y sale. Bueno, vaya, porque el animal necesita algo de afecto, ¿no? No es que, pero uno no necesita eso. Bueno, si está muriendo, ¿no? Porque si no está muriendo, entonces se pega una mezcolanza y hasta una chupada con el gato y con el perro y con el este. Entonces hay que saber medir, todo es medible, ¿no? Y saber hasta qué punto va cada cosa. Uno no puede ser apático con el papá o la mamá. Esos señores no están trabajando en la obra, entonces uno no puede ser frío. Es que usted es un hermano, entonces usted no es mi verdadero papá. Despedaza a ese pobre señor, ¿no? Porque ese señor no está preparado para eso, no ha madurado y no quiere madurar, entonces él sigue ilusionado con su hijito, mi hijito. Para él, la mamá toda la vida, los hijos van a ser hijos. Así tenga el otro 50, 60 años, es mi hijito. Entonces uno debe ponerse en los zapatos de la mamá y no ser abusivo, no ser frío, no ser indolente, porque daña a la pobre señora. Usted no es mi mamá es mi madre divina interna. Usted es una señora ahí que me la dieron de mamá en esta existencia. Eso es cierto, pero no es la forma, ni tiene por qué hablar así ante esa señora. Eso es puro desamor y es puro perversidad y maldad, ¿no? Nada le quita con ser respetuoso con la señora, con ser amable, y si, ¿no? Y después la trata, ¿qué hubo, mamá? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Normal, porque la procesión va por dentro y afuera hay que saberse poner en los zapatos de los demás. Entonces, no ser déspota, no ser abusivo, no ser perverso, con el mismo conocimiento, porque es que aquí salen unas joyas terribles. Y como la mente todo lo lleva a los extremos porque es fanática, pues se sacan estas deducciones y se utiliza el conocimiento sin sensibilidad. Entonces es un abusivo, es un tirano. Entonces por eso hay que saber manejar estas relaciones con los demás, ¿no? Bueno, hay mucho que aprender, hay mucho que madurar, y bueno, lo único que nos queda es trabajar y que cada uno vaya viendo la posición que debe tomar ante las distintas situaciones, eventos, gimnasios que van saliendo todos los días, ¿no? Y saber manejar la palabra, saber manejar la entonación, saber manejar la expresión, porque la expresión también es importante, una expresión cariñosa, una expresión rígida, una expresión seria, una expresión un poquito de humor, todo eso es medible y equilibrado, sanamente, ¿no? Cordialmente. Y bueno, ahí uno va aprendiendo. Estos son procesos de aprendizaje todo el tiempo, equilibrar.
Y bueno, esa es la forma como se manejan estos tres tipos de vida. Saber medir, ¿no? Saber ver, pero la única manera es uno estar muriendo, porque si mató los yoes, los puede ver afuera. Entonces uno puede ver que hay una intención detrás de las palabras de una persona, ¿no? Y bueno, no se deja uno llevar de eso. Pero tampoco va a entrar en conflicto con nadie, porque precisamente daña las relaciones. Bueno, eso, compañeros. ¿Sí? Entonces aquí han habido tantos ejemplos de estas vainas. Aquí hubo un caso en que un instructor, bueno, claro que ese venía de la gnosis, ese ya venía con ciertas mañitas. Y le gustó la esposa de un compañero, le gustó, y entonces esa parejita era nueva, y empezó a decirle al compañero, esa mujer no le sirve, esa mujer es maganeca, esa mujer esto, esa mujer lo otro, y hasta que los hizo separar. Y él se quedó con la esposa del otro. Ahora puro actitud de mago negro. Eso lo hace es un mago negro, ¿no? Dar consejos que se case el uno con el otro. Aquí me llegó hace poquito, me llama un señor, bueno, me estuvo buscando no sé cuántos días, que necesitaba hablar conmigo, que era importante, que una cosa, que otra, que necesitaba hablar conmigo de algo supremamente importante y que nos reuniéramos, que dónde me podía encontrar, que podía hacer para tener bueno, para hablar. Bueno, por fin, entonces me llamó, le di el número, me llamó. No, que él había tenido una pareja, que esa pareja no le había servido, que él estaba muy juicioso en la obra, que si por favor le ayudaba a conseguir una pareja aquí en el grupo. Dicho, me cogió de Cupido, le dijo, madre. Eso era la super conversación. Yo le dije, pero es que no necesitamos reunirnos, simplemente dígame lo que quiera, yo estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer. Y bueno, esa era la super conversación, ¿no? Y le dije, pero es que yo no tengo por qué andar metiéndome en la vida privada de nadie, eso son cosas que el ser arregla y ordena, yo no soy aquí el dueño de ninguna mujer y meterme en la vida privada de una mujer y decirle o aconsejarle que se case con usted. Yo no sé ni siquiera quién diablos es usted, y no, que me conoce de no sé cuántos años y que no sé qué esto, y bueno, que me admira, y bueno, un poco de vainas. Y qué lástima que no me hubiera podido tomarnos un tintico y una cosa. Entonces, ni más apareció, le dije, no, pues ahí están las páginas, están las conferencias. Nunca apareció ni siquiera una conferencia ni nada. Entonces, ese es el común denominador, ¿no? Entonces, uno saber manejar esto y saber ser prudente, no ser, pues, no ser tampoco déspota ni nada de eso, pero sí manejar las cosas con bastante seriedad y prudencia. Respeto es importante. Sí, porque termina uno chupado y termina metido en conflictos que no debe. Situaciones complicadas, porque uno comprende que hay personas que tienen karmas muy fuertes y vienen a comentarle a uno ciertas cosas. Y claro, pues a uno le toca orientar a la gente porque para eso está, ¿no? Pero eso es una cosa y otra cosa es ponerse a escuchar canciones psicológicas, a buscar resolverle los problemas a los demás, darle consejos a los demás para que hagan cosas. Nada de eso. Es darle una orientación de qué yoes hay que trabajar, cómo hay que trabajarlos y bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Que paguen el karma, que hagan el trabajo, que se enfoquen y ya. Y de esa manera uno no termina mezclado. ¿Sí? Todas estas cositas hay que aprenderlas para poder manejar estos tres tipos de vida y que no se generen conflictos. Porque esa es la idea, ¿no? Mantener la armonía de los compañeros en todos los sentidos y empezar a desarrollar eso llamado fraternidad, que es la verdadera amistad, donde se genera un calorcito bonito de grupo, pero cada uno independiente, sin que se generen esas aferraciones
porque eso es puro fanatismo, ¿no? Que sabemos que cada uno va a ir al absoluto solo. Aquí no vamos a llegar ni en pareja, ni en grupo, ni en familia, nada. Aquí cada uno llega solo, con sus propios méritos. La mujer va a llegar solita, el varón va a llegar solito, que ojalá los dos lleguen, pero sin mezcla, ¿no? Cada uno de acuerdo a sus propios esfuerzos, que es raro, ¿no? Se han dado casos, pero es raro. Y ya, de esa manera se mantiene ese sentimiento fraternal de compañerismo y es bonito porque se comparte una fuerza, ¿sí? Entonces, hay un apoyo y se siente ese apoyo de muchos compañeros. Yo aquí, por ejemplo, hay compañeros que tienen, bueno, uno vibra más unos con otros, pero todos son compañeros. Entonces son compañeros que tienen, son juiciosos trabajando y eso cuando una persona está trabajando genera una vibración especial, ¿no? Que no la genera alguien que no está trabajando. Entonces es bonito uno compartir con una persona que se ve que o se siente que ha madurado un poquito y que está estable, ¿no? Que no es lo mismo con un payaso o con un elemento que anda como un sapo saltando como una rana saltando para todo lado. No, es bonito compartir con una persona que ya tiene cierta fuercita, cierto criterio, cierta estabilidad, ¿no? Y aquí hay unas personas, varones, mujeres más que varones, pero igual varones también hay compañeros que están trabajando. Entonces todo esto lo va viendo cada uno, lo va sintiendo cada uno, y eso es lo que hace que la obra sea tan amena y tan gratificante, ¿no? Bueno, compañeros, yo creo que con esto complemento este tema sobre la vida íntima de cada uno y la forma de llevar estas relaciones lo más armoniosamente, equilibradamente posible. Y ya, ¿sí? ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta por ahí? Bueno, entonces parece que quedó bastante completo el tema, ¿sí? Y bueno, ahí seguir luchando y trabajando porque ¿qué más? Y resolver los conflictos que tengamos emocionales con muchos compañeros, porque en los grupos se generan conflictos. Todo grupo genera conflictos, todo grupo, sin excepción, dentro del conocimiento y fuera del conocimiento. En las familias, por no saber manejar esas distancias entre unos y otros, hay que saber manejar la distancia con la mamá, con el papá. Repito, no ser perverso, no ser malo. Una señora que se mató toda la berraca vida para ayudarle a uno, la mamá, así sea el yo mamá, que sea, y así en ese yo mamá esté el yo pedofílico, incestuoso y todo lo que quiera. Pero la mamá de esa señora se mató por uno. Eso merece un respeto. Hay que tratarla con cariño, con consideración a esa señora. Claro, uno sabe que no va a estar con esos sentimentalismos morbosos hacia ella, porque ya está muriendo. Pero uno no le puede exigir a esa señora que no lo quiera a uno y que no lo vea a uno como su hijito. Déjela quietita, comprenda a la señora y déjela quieta. Y más bien respétela. No venir a ser abusivo. Con la pareja hay que saber manejar también esa relación con la pareja. No meterse en lo que no le importa. Pero usted, ¿por qué estuvo mirando a ese tipo en la calle? Pero usted, ¿por qué se viste así? ¿Por qué se le mete en la vida privada? ¿Por qué diablos quiere acomodar a esa mujer a los conceptos de uno? ¿Por qué no la respeta? Es que parece una vagamunda, una prostituta. ¿Cómo se va a vestir así? Déjela que si quiere salir en bola a la calle, que salga. Eso es asunto de ella. Esa es la vida privada de ella.
que es que ese tipo le escribió y ella lo trató como si fuera el novio. Pues déjela que hable como le dé la gana, ella tiene derecho, es libre. En lugar de eso, ponerse a trabajar los yoes de los celos. Y listo, porque uno no puede obligar a la pareja a que mate sus yoes, o a que cambie, o a acomodarla a los condicionamientos de uno. Eso lo hace es un tirano, un mago negro. Hay que respetarla. Que mate sus yoes cuando quiera. Y si no quiere matar sus yoes, pues que siga haciendo lo que es. ¿Qué más vamos a hacer? Y quererla así, porque ¿qué más va a hacer uno? ¿No? Ya si la chica adultera sexualmente, porque una cosa es el adulterio mental, emocional, que eso es privado, pero si hay adulterio sexual físico, pues hay orden de separación. Pero con eso no quiere decir que uno vaya a quedar resentido con ella o que la vaya a discriminar o a odiar, ¿no? Son cosas naturales que por no trabajar la muerte se dan. Entonces eso uno no se puede meter en eso, ¿no? Indagarle la vida, tratar de manipularla, chantajearla, todo eso es magia negra, todo eso es oscuro, todo eso es negativo para una relación. Todas esas cosas hay que estudiarlas. Uno cree que revisándole el celular a la pareja y andar mirando a ver con quién sale y a qué hora llega y a qué hora se va y todo eso, que eso es amor. Eso es pura tiranía. Eso es puros yoes posesivos, esclavizadores. Entonces ahí no se puede desarrollar ningún tipo de amor verdadero, ¿no? Porque es amor lujurioso, eso es lo que hay que sacrificar. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que trabajar para poder manejar esto y comprender bien qué es la vida privada de cada uno, la vida íntima. En las familias, por ejemplo, se da la complacencia con el delito, en las parejas. Hombre, hay que manejar eso porque termina uno mezclado, haciendo parte de los daños, de los delitos, de proteger a otras personas y termina uno inmiscuido en el karma de esa persona por no manejar la prudencia, no manejar la distancia. ¿Sí? Entonces en las familias se da mucho eso, ¿no? Que como es mi familia y como tengo tanto aprecio y tal, no, es que todos tenemos yoes peligrosos. Lo que pasa es que no se nos manifiestan, pero allá están guardados. Entonces, saber manejar las relaciones con los hermanos, con los primos, bueno, con todo el mundo. Ustedes le dan, por ejemplo, de antemano se sabe que una niña hay que cuidarla, porque una niña es o un niño, porque ahorita con tanto maricón que hay, dejárselo, por ejemplo, por no saber manejar esas distancias y no saber manejar las relaciones humanas. Se lo dejan al cura para que lo viole o se lo dejan al tío por allá, una niña sola con el tío. Ese tío, por muy amable que sea, por muy buena gente que sea, tiene sus yoes pedofílicos lujuriosos. Y no se trata de ser desconfiado y no, se trata de ser prudente. Los niños pues son víctimas, son manipulables, entonces los manosean o los violan. Y bueno, la otra se genera un conflicto porque ya da pesar meter a ese elemento a la cárcel, no se denuncia, entonces, bueno, entonces hay que ser prudentes, ¿no? Con los niños que son tan vulnerables. Y como les digo, saber manejar las relaciones, saber manejar las distancias, en todos los sentidos, no solo en uno, en todos. Bueno, listo, compañeros. Si no hay inquietudes, si no hay preguntas, entonces el tema quedó bastante claro. Pero bueno, listo, Fer. Creo que... Sí. Listo, Luisca, muchas gracias. Bueno. Sí. Bueno, compañeros, aquí en el grupo, ¿no? Aquí en el grupo ustedes ya se saben y se han dado cuenta que han salido ya ramas en muchos sentidos. Inclusive ya hay fuerzas oscuras que ya se han formado de aquí de conocimiento de sí mismo, ya definidas, ¿no? Como para despertar en la magia negra. Y son compañeros que, bueno, yo los sigo estimando porque son compañeros, yo no tengo por qué odiar a nadie.
pero ya no nos mezclamos porque no compartimos las líneas ni las fuerzas que se están llevando. Desde aquí salen escuelitas nirvánicas, salen escuelas de magia negra y lógicamente que también estamos enfocados algunos en la búsqueda de la autorrealización, ¿no? Con un trabajo muy intenso. Entonces hay que comprender también eso, no meternos a criticar y a juzgar a nadie, porque ¿qué saca uno con esto? Muchos de estos compañeros de pronto más adelante se dan cuenta que están equivocados y deciden corregir. Entonces siempre las puertas van a estar abiertas a menos que el ser diga lo contrario. Para estos compañeros quieren trabajar. Entonces, por ese motivo hay que saber manejar, lo que le digo, saber manejar las distancias sin entrar en conflicto con nadie y comprender, simplemente comprender que hay compañeros que no quieren trabajar ciertos yoes, están muy apegados y esos yoes los van a llevar al nirvana o los van a llevar a volverse magos negros. Es muy relativo. Todo esto ahí hay que comprenderlo. Si uno tiene fuerza, criterio, tiene conocimiento sobre esos yoes, no anda intimidado, no anda miedoso, no anda sintiendo que hay que protegerse y que esos elementos son muy peligrosos y que con ese celo de grupo, ¿no? Porque estos elementos, estos compañeros sirven como filtro. Y hay mucha gente que no quiere estar acá. Entonces ellos, los que no quieren estar acá, se sienten muy cómodos allá porque el camino que ellos escogieron seguir es el mismo camino que están llevando ellos. Entonces depura y separa las fuerzas. Entonces no hay mal que por bien no venga. Pero ya uno mezclarse y aceptar ciertas cosas que uno de antemano sabe que son yoes, pues no lo va a hacer, ¿no? Pero ahí vemos, mira, aquí en Bogotá hay 2 o 3 ramas y no tengo, en el caso mío yo no tengo conflicto con ninguno, porque uno comprende que con ello no quiero decir que yo sea súper comprensivo, mejor dicho, ya una berraquera de, no, que uno sigue cometiendo ciertas fallas. Que bueno, vamos madurando de a poquitos. Entonces esto lo lleva a uno con prudencia y bueno, cada uno en su hueco, ¿no? Cada uno en su trabajo, cada uno en sus cosas y de esa manera se genera el equilibrio adecuado y no entra uno en conflicto, ¿sí? Y en todo lado se va a dar esto. En Medellín, aquí en Bogotá, en Boyacá ya también está igual. Bueno, creo que, bueno, no sé si todavía estén activos los grupos de Santander, pero se da en todo lado, ¿no? Entonces también hay que mirar eso y saberse ubicar en la posición correcta para evitar peleas, discusiones, conflictos, que eso lo único que hace es restar fuerza y crear separatividad, rivalidad entre unos y otros. Y eso es lo que muestra que hay falta de sabiduría, falta de madurez. ¿Listo, compañeros? Entonces nos vamos, si no hay más inquietudes, no hay más preguntas o no hay más puntos de vista. Entonces damos por terminado el fogueo de Fer. Mañana vamos a hablar del yo, ¿de qué? El poder de la plástica, un tema muy interesante, los que quieran asistir por ahí. ¿Listo? Y se me está trazando la publicidad. Bueno, vamos a seguir con eso. ¿Listo, Fer? Entonces Gracias. Entonces, cuídense todos, que les vaya bien. Y bueno, sigamos ahí juiciosos trabajando. No perdamos la fuerza lo es todo, el que pierde la fuerza lo pierde todo. Que la fuerza os acompañe, como dicen en la película. ¿Listo?